Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright, que a muchos de ustedes les encantaron, las Pro Superíndice 3 y más series turcas que en listas para arrasar en 2025. Lo has oído bien. Turkuwa, la reina indiscutible de las series dramáticas, románticas y llenas de intriga, preparando una nueva ola de producciones que prometen dejarnos a todos pegados a la pantalla. Si eres como yo y te encanta perderte en historias apasionantes, con personajes complejos y escenarios impresionantes, entonces este es el vídeo para ti. Vamos a explorar algunos de los títulos más esperados, echaremos un vistazo a la sinopsis, hablaremos de los actores que participan y por supuesto, especularemos sobre copyright, los ARU tan especiales. Antes de que empecemos, quiero pedirte un pequeño más menos o favor. Si te gusta el contenido que hago y quieres estar al día con todas las novedades sobre series turcas y mucho más, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. No te perderás ni un solo vídeo. Ahora vamos a empezar. Bien, empecemos con una serie que ya estuvo generando mucha expectación Superíndice 3N. Se titula provisionalmente El legado del Sultán, y por lo que he podido averiguar, se trata de una ambiciosa producción Superíndice 3N con diéresis copyright poca ambientada en los turbulentos aún más menos os finales del Imperio Otomano. Imagínate, intrigas palaciegas, alianzas peligrosas, romances prohibidos y batallas por el poder que definirán el destino de un imperio. La serie promete ser visualmente impresionante con vestuarios elaborados, decorados grandiosos y escenas de acción Superíndice 3N espectaculares. Lo que me llama la atención Superíndice 3N de El legado del Sultán es el elenco. Se rumorea que cuenta con algunos de los nombres más importantes de la televisión Superíndice 3N turca, incluyendo a una actriz que ya conocemos y amamos por su papel en una exitosa serie Superíndice 3 rica anterior. Aunque aún no hay confirmación Superíndice 3N oficial, los rumores apuntan a que la historia se centrará en la vida de una mujer excepcionalmente inteligente y ambiciosa que asciende desde una posición Superíndice 3N humilde hasta convertirse en una figura clave en la corte del Sultán. Si esto es cierto, podemos esperar un personaje femenino fuerte y complejo que desafíe las normas de su tiempo y luche por el poder en un mundo dominado por hombres. Personalmente estoy deseando ver Superíndice 3 cómo se desarrolla esta trama. Profundizando un poco más en el legado del Sultán, la ambientación Superíndice 3N Superíndice 3 rica es un factor crucial. No se trata solo de reproducirla con diéresis copyright poca, sino de capturar la esencia del declive otomano. Las fuentes cercanas a la producción Superíndice 3N hablan de una meticulosa investigación Superíndice 3N Superíndice 3 rica para recrear tanto los grandes acontecimientos políticos como los detalles de la vida cotidiana en el palacio y en las calles de Estambul. Los asesores Superíndice 3 ricos han trabajado en estrecha colaboración Superíndice 3N con el equipo de guionistas para garantizar la autenticidad de los diálogos, las costumbres y las relaciones sociales. En cuanto al vestuario, se espera que sea un despliegue de lujo y elegancia, con trajes bordados en oro y plata, joyas deslumbrantes y turbantes elaborados. La producción Superíndice 3N ha contratado a algunos de los mejores diseñadores de vestuario de Turkuwa, quienes han estudiado minuciosamente los trajes de la con diéresis copyright poca para crear piezas que sean tanto Superíndice 3 ricamente precisas como visualmente impactantes. Las localizaciones también copyright N jugaron un papel fundamental. Se ha confirmado que se grabaron escenas en algunos de los palacios Superíndice 3 ricos más emblemáticos de Estambul, así como en escenarios reconstruidos para recrear la Superíndice 3 esfera de la con diéresis copyright poca. El objetivo es transportar al espectador a la Estambul de finales del siglo XIX, con sus calles bulliciosas, sus bazares llenos de colorido y sus palacios imponentes. Además de la trama principal, el legado del Sultán explorará temas como el papel de la mujer en la sociedad otomana, la tensión Superíndice 3N entre la tradición Superíndice 3N y la modernidad, y la lucha por el poder en un imperio en decadencia. Se espera que la serie genere un debate sobre la historia de Turkuwa y su legado en el mundo contemporáneo. Ahora, cambiemos de rumbo un poco y hablemos de una serie completamente diferente. Esta se titula A la sombra del pasado, y se trata de un thriller psicológico Superíndice 3 gico contemporáneo que promete mantenernos al borde de nuestros asientos.
La historia sigue a una joven Siku superíndice 3 loga que regresa a su ciudad natal después copyright S de aún más menos os de ausencia, solo para descubrir que un oscuro secreto del pasado a punto de resurgir. A medida que intenta descubrir la verdad, se ve envuelta en una red de mentiras, engau más menos os y traiciones que amenazan con destruir todo lo que ama. Lo que me atrae de La sombra del pasado es su enfoque en la complejidad de la mente humana y las secuelas del trauma. Creo que es una serie que nos hará reflexionar sobre la naturaleza de la memoria, la importancia del perdu superíndice 3N y el poder del pasado para moldear nuestro presente. Además, me encanta que explore temas relevantes y actuales, como la salud mental y la importancia de buscar ayuda profesional. Los thrillers psicólogos superíndice 3 jicos turcos suelen ser muy buenos, así que tengo grandes esperanzas en esta serie. En La sombra del pasado, la ambientación superíndice 3N juega un papel tan importante como la trama misma. La ciudad natal de la protagonista no es un lugar cualquiera, es un pueblo con una historia oscura y un ambiente opresivo. La producción superíndice 3N ha elegido cuidadosamente las localizaciones para transmitir esta atmósfera superíndice 3 esfera, utilizando edificios antiguos y calles estrechas que parecen guardar secretos inconfesables. La cinematógrafo también copyright N serub clave para crear una sensación superíndice 3N de tensión superíndice 3N y misterio, con planos oscuros y una paleta de colores frua. El personaje de la Siku superíndice 3 loga es especialmente interesante. No es una heroína tupica, es una mujer vulnerable y atormentada por su propio pasado. Su lucha por descubrir la verdad no solo la enfrentaru a los secretos de los demonios, sino también copyright N a sus propios demonios internos. Se espera que la actriz que interprete este papel ofrezca una actuación superíndice 3N intensa y conmovedora. Además del misterio principal, La sombra del pasado, explorar temas como el abuso de poder, la corrupción superíndice 3N y la complicidad del silencio. La serie pretende ser una crítica social a la impunidad y a la falta de justicia en algunas comunidades. También copyright N se espera que genere un debate sobre la importancia de romper el silencio y denunciar los abusos. La banda sonora jugar un papel fundamental en la creación superíndice 3N de la atmósfera superíndice 3 esfera de suspense y misterio. La producción superíndice 3N ha contratado a un compositor de renombre que crear una música original que complemente la trama y realce las emociones de los personajes. Sigamos adelante con otra joya potencial que es en el horizonte. Se llama Entre dos mundos y se describe como una mezcla de drama romántico y ciencia ficción superíndice 3N. Su ciencia ficción superíndice 3N turca, lo has leído bien. La serie se ambienta en un futuro cercano donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y la línea entre la realidad y la virtualidad se ha difuminado por completo. La trama gira en torno a una joven programadora que crea una realidad virtual revolucionaria que permite a las personas vivir sus fantasías salvajes. Sin embargo, pronto descubre que su creación superíndice 3N tiene consecuencias imprevistas y que el mundo virtual que ha creado empezando a afectar al mundo real. Entre dos mundos me parece una propuesta muy arriesgada, pero también copyright N muy emocionante. Es interesante ver CEU superíndice 3 la industria turca de la televisión superíndice 3N empezando a experimentar con geo copyright neros diferentes y a explorar temas innovadores. Creo que esta serie tiene el potencial de atraer a un público joven y a aquellos que buscan algo diferente a los típicos dramas románticos. Además, la premisa plantea preguntas interesantes sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas, la naturaleza de la realidad y los límites de la imaginación superíndice 3N humana. Estoy deseando ver CEU superíndice 3 se desarrolla esta historia y si logra capturar la esencia de la ciencia ficción superíndice 3N de una manera autocopyrightica y original. La creación superíndice 3N del mundo futurista de Entre dos mundos, será un desafío copyright-nico y artístico. La producción superíndice 3N tendrá que utilizar efectos especiales de vanguardia para recrear la realidad virtual y mostrar CEU superíndice 3 interactúa con el mundo real. Se espera que la serie tenga un aspecto visual innovador y sorprendente. El personaje de la programadora es crucial. Es una joven brillante y ambiciosa que obsesionada con su trabajo. Sin embargo, también copyright N es una persona solitaria y con dificultades para relacionarse con los demonios. Su creación superíndice 3N se convierte en una forma de escapar de su propia realidad, pero pronto se da cuenta de que ha abierto una caja de Pandora.
Entre dos mundos, explorar temas como la adicción superíndice 3N a la tecnología, la copyright dida de la identidad y la importancia de las relaciones humanas. La serie plantea preguntas sobre CEU superíndice 3 la tecnología estu transformando nuestra sociedad y si estamos perdiendo nuestra humanidad en el proceso. También copyright se espera que genere un debate sobre los riesgos y beneficios de la realidad virtual. La banda sonora será una mezcla de música electro superíndice 3 nica y melodías emotivas, que reflejaru la tensión superíndice 3N entre el mundo virtual y el mundo real, y el romance que se desarrolla entre los personajes. Pero no todo va a ser drama istu superíndice 3 rico, thriller psicolu superíndice 3 hico y ciencia ficción superíndice 3N. También copyright hay espacio para el romance y Turcua es experta en este geu copyright nero. Asu que no puedo dejar de mencionar una serie romántica que promete robarnos el corazón superíndice 3N en 2025. Se titula El aroma del jazmín, y se trata de una historia de amor clásica con un toque moderno. La trama se centra en dos superíndice 3 venes de mundos diferentes que se conocen por casualidad, y se enamoran perdidamente. Ella es una joven artista bohemia que vive en Estambul, y con diéresis copyright, él es un exitoso empresario que regresa a la ciudad después copyright, ese de aún más menos os de vivir en el extranjero. Como en toda buena historia de amor, habrá obstáculos que superar. Sus diferentes orígenes, sus ambiciones profesionales y las presiones familiares pondrán a prueba su relación superíndice 3N. Pero por supuesto el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. Lo que me gusta de El aroma del jazmín es que parece que va a ser una serie romántica sencilla y encantadora, con personajes en traumas menos hables y una historia que te hará suspirar. A veces, todo lo que necesitamos es una buena dosis de romance para escapar de la rutina y creer en el poder del amor. Además, estoy segura de que la serie estará llena de hermosas localizaciones en Estambul, lo que siempre es un plus. El aroma del jazmín se rodaron en algunas de las localizaciones románticas de Estambul, como el bus superíndice 3 Esforo, la Plaza Sultanahmet y los barrios bohemios de Beyoglu y Cihangir. La serie mostraru la belleza de la ciudad y su atmu superíndice 3 esfera mújica. Los personajes principales serán interpretados por dos actores superíndice 3 venes y talentosos que tienen una gran química en pantalla. Se espera que su actuación superíndice 3N sea natural y convincente, y que hagan que el público se enamore de su historia de amor. El aroma del jazmín explorar temas como la diferencia de clases, la importancia de la familia y el poder del destino. La serie pretende ser un cuento de hadas moderno que nos recuerde que el amor puede superar cualquier obstáculo. También copyright se espera que promueva la cultura turca y su rica tradición superíndice 3N artística. La banda sonora será una mezcla de música turca tradicional y canciones pop románticas, que crearon un ambiente lido y acogedor. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos una serie que aún no tiene título oficial, pero que ya está generando mucha expectación superíndice 3N en los círculos de la industria. Se trata de una comedia dramática que explora las complejidades de las relaciones familiares en el siglo XXI. La serie se centra en una familia disfuncional que vive en un barrio modesto de Estambul. Cada miembro de la familia tiene sus propios problemas y secretos, pero a pesar de todo, están unidos por un fuerte lazo de amor y lealtad. Lo que me interesa de esta serie es su potencial para abordar temas universales como la comunicación superíndice 3N, el perdu superíndice 3N y la aceptación superíndice 3N. Creo que es una serie que nos hará reír, llorar y reflexionar sobre nuestras propias relaciones familiares. Además, me encanta que es tu copyright ambientada en un barrio modesto de Estambul, ya que esto le dará a la serie un toque autocopyright-tico y realista. A veces las historias conmovedoras son las que nos muestran la vida cotidiana de personas comunes y corrientes. La autenticidad será la clave del con diéresis copyright sito de esta comedia dramática. La producción superíndice 3N se esforzaron por retratar la vida cotidiana en un barrio modesto de Estambul de una manera realista y sin estereotipos. Se espera que la serie tenga un humor inteligente y conmovedor que conecte con el público. Los personajes serán complejos y multifacu copyright-ticos. Cada miembro de la familia tendrá sus propias fortalezas y debilidades, y sus relaciones estarán llenas de conflictos y reconciliaciones. Se espera que los actores ofrezcan actuaciones creíbles y emotivas.
La serie abordará temas como la inmigración superíndice 3N, la pobreza, la discriminación superíndice 3N y la brecha generacional. También Copyright N se espera que celebre la resiliencia, la solidaridad y la importancia de la comunidad. La banda sonora será una mezcla de música turca folklore superíndice 3 rica y canciones pop contemporáneas, que reflejarán en la diversidad y la vitalidad del barrio. En resumen, las series turcas que llegaron en 2025 prometen ser una mezcla emocionante de drama istu superíndice 3 rico, thriller psicólogo superíndice 3 hico, ciencia ficción superíndice 3N, romance y comedia dramática. Desde intrigas palaciegas hasta amores imposibles, pasando por secretos del pasado y futuros distu superíndice 3 picos, estas series nos ofrecen una ventana a mundos diferentes y nos invitan a reflexionar sobre la condición superíndice 3N humana. Estoy convencido de que habrá algo para todos los gustos y que estas series nos mantendrán entretenidos y emocionados durante mucho tiempo. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vistazo a las superíndice 3 y más series turcas que veremos en 2025. Estoy deseando verlas todas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les interese. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Cuál de estas series les llama la atención superíndice 3N? ¿Hay algún copyright nero en particular que les guste de ese? Du copyright gemme sus comentarios abajo y díganme qué copyright opinan. Me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright les interesa. Y antes de despedirme no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se perderán ni un solo vídeo sobre series turcas y mucho hasta la superíndice 3 Sima.